para recibir un día más de esa enseñanza tuya sobre el reino inconmovible tuyo, Señor. Gracias, Padre, por nuestro maestro, Señor, que con todo esfuerzo, con toda dedicación, prepara sus clases para que nosotros podamos recibirlas con claridad, Señor. Y de parte de mía, te felicito hoy el Día del Maestro y Señor, te pido por él para que cada día lo llenes de sabiduría, lo llenes de entendimiento, de conocimiento, pero sobre todo de tu presencia, Señor. Que a través de él, Señor, como instrumento tuyo, Señor, nosotros seamos guiados, Padre, a ese nuevo conocimiento, a interpretar y a entender y comprender, y no solamente eso, sino vivir lo que es el reino de los cielos, Señor. Bendigo a todos mis compañeros, Señor, declaro sobre ellos una bendición rica, abundante de parte tuya, Padre, y te entregamos esta reunión, Señor, para que seas tú hablando por medio de nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien, excelente, muy bien. Entonces, quiero que hagamos, ya estamos un poquito más avanzados de la mitad de nuestro curso. Hoy vamos a cerrar el segundo corte, hoy cerramos notas y empezamos con el tercer corte. No, señora. Entonces, realmente es una alegría, un honor tenerlos a ustedes. Yo sé que Dios poco a poco ha estado sembrando en sus corazones algo poderoso. Y realmente lo que hoy el Señor quiere hablarnos es espectacular. Entonces, lo más importante es que podamos preparar nuestros corazones. Y quiero que adoremos a Dios. Podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos decirle que Él está aquí y que Él es el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, y que queremos que su presencia esté con nosotros, que nunca se vaya y que permanezca todo el tiempo en nuestras vidas, en nuestras familias. Cada uno sabe cómo adorar a Dios, cada uno conoce cómo debe adorar a Dios. Por eso les invito a que nos podamos concentrar y podamos creer que el cielo está en nuestros hogares. Quiero que ustedes permitan que la atmósfera en la que ustedes se encuentran sea una atmósfera colmada de la presencia de Dios. Una atmósfera que pueda ser llena de la gloria de Dios. Y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a cada uno va a que el ambiente donde está. Y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Quiero adorar, hoy quiero sentir tu presencia. Si puedes, levanta tus manos al cielo. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte.
dulce presencia está habitando tu casa. La atmósfera está empezando a cambiar. Ya que la atmósfera se transforma. Ya que esa atmósfera anhela que el cielo sea en la tierra. ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber.
gracias, Padre, porque tu gloria, porque tu presencia habita en todos nosotros, porque tu gran amor nos envuelve, nos llena, sacia nuestra alma y sacia nuestro ser. Padre, tú estás en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, en medio de cualquier situación. Tú estás ahí, porque tu gran amor cada día se renueva y tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Qué hermoso tiempo. Dios es fiel. Dios está en medio de nosotros y su misericordia está con nosotros. Bueno, vamos entonces, quiero que, como ya leímos la sesión número 6, no sé si la leyeron todos, creo que está en claro, no me acuerdo. ¿Sí la leyeron? ¿Tienes el micrófono? Yo no lo alcancé a leer. No la Santiago. leí toda. No la leí Listo. toda. ¿Leyeron la parte de los intocables? Y me impactó, me puse hasta a investigar y a buscar, pero no Cuéntanos, encontré ¿qué como investigaste? mucho. Cuéntanos. Pues yo me puse a buscar, pero no encontré así mucho. Lo que me mostraban era como la situación actual que vive Bangladesh, la pobreza extrema, la prostitución que hay tan fuerte, ¿sí? Y que unos pocos sí viven bien, pero los demás, o sea, la mayoría vive muy mal. Eso fue lo que pude encontrar. Quería encontrar más sobre el origen de ellos, porque ahí hablaba de que ellos fueron traídos por los británicos pues para hacer labores en ese lugar, pero después se convirtieron en la parte más, lo que llamamos aquí habitantes de la calle. Ujú. Eso fue, entonces pues fue más lo que, no pude encontrar más, solo veía, me mostraban los videos, me mostraban ellos, la pobreza, mostraban pues cuando alcanzaron ellos su independencia, todos los problemas, tanto étnicos, religiosos y todo que tuvieron, esas cosas más que todo fue lo que pude mirar. Muy bien, muy bien. Entonces, realmente es algo impresionante lo que habla el tema, y es de los intocables, ¿verdad? Entonces, ¿quién más quiere comentarnos respecto a los intocables? A ver, Joana, cuéntanos. ¿Qué alcanzaste a leer sobre los intocables? ¡Yuhu! Joana, ¿estás ahí? Activa tu micrófono. Está desactivado tu micrófono. Eso. Ya. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, la verdad no lo he leído porque he tenido mucho trabajo con los niños, he estado en varias reuniones, entonces no he podido, la verdad no lo he leído, profe. Bueno, entonces lee lo que aparece en la pantalla. Bueno, los intocables son habitantes de la calle que sobreviven buscando comida en los vertederos, barriendo las calles, limpiando y recogiendo basura, pero reciben el amor de ciertos extranjeros que los hacen sentir acompañados y con esperanza. Muy bien. Entonces, esta situación es, o el libro nos narra,
la situación en Bangladesh. ¿Y Bangladesh es la capital de dónde? ¿De qué país? Uy, geografía de cuarto grado. No sé. De la India. ¿Listo? Bueno, Sí, de la India. Entonces, resulta que allí hay una cierta comunidad. Una comunidad que les dicen los intocables. Y son aquellas personas que se la pasan todo el tiempo buscando comida en vertederos, barriendo las calles, limpiando, ordeñando basura. Y resulta que esta población recibe un amor especial. Recibe el amor de unos extranjeros que les hace sentir acompañados. Les dan comida, ayudan a los chicos en los estudios. Y esto hace que esta población tenga esperanza. Y quiero que podamos nosotros tener esta pregunta. Esta pregunta realmente es impresionante. A mí realmente me impresiona. ¿Y cuál es? ¿Por qué existe la mendicidad en el mundo? ¿Por qué si existe un Dios bueno, un Dios que todo lo puede, un Dios que dice que todos son bienvenidos? ¿Por qué existe la mendicidad? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué no todos tienen la misma posibilidad de adquirir alimentos? Entonces, analicemos esa pregunta y la vamos a responder entre todos. ¿Por qué existe la mendicidad en el mundo? Tenemos 2 minuticos. Pues Santiago, yo creo que pues, una de las razones es el pecado y la iniquidad, ¿verdad? Y en unos lugares es más marcado que en otros, ¿no es cierto? Pero vemos que la mendicidad existe en todos los países. Todos los países hay un lugar en donde hay personas que están en esa condición y yo creo que eso parte, hablamos pues de lo que es la iniquidad, de lo que el pecado de las naciones lleva a las personas y creo que también por la indiferencia también, porque esto hace parte de la ignorancia, de la falta de amor. Cuando digo ignorancia es la falta como de conocimiento de que hay algo más, de que hay algo más y de que ellos no son marginados, de que ellos no son desplazados o ignorados, sino es esa ignorancia, puede ser espiritual o moral, o no sabría qué palabra usar. Entonces, creo que existe, o sea, son muchos factores. Uno, para mí principalmente es lo que el pecado nos lleva a la iniquidad, ¿sí? Y dos, a la falta como de amor hacia esas personas, porque si esas personas se les lleva la esperanza, se trabaja con ellos, pues su manera de pensar y la manera de vivir cambia, porque ellos se acostumbran también a vivir así, lo digo porque nosotros tuvimos aquí mi mamá, un muchacho, un habitante de la calle, mi mamá a veces lo dejaba que bañar, le hablaba la palabra y todo, pero él no se sentía cómodo ni limpio, no le gustaba bañarse. Entonces es como ayudarlos a cambiar como esa perspectiva y esa manera de pensar que los llevó como a esa esclavitud, porque yo creo que eso es una esclavitud mental. ¿Aló? ¿Aló? ¿Santi? Sí, sí. ¿Aló? ¿Está Santiago? Hola, qué pena. Ahora sí. Hola, Santi. Ahora sí, tenía el micrófono desactivado yo. Ok. Listo. Entonces, ¿quién más quiere aportar?
Yo, Mónica, ¿puedo hablar? Ok. Sí, una de las cosas que pues decía Lina, sí tiene que ver mucho pues en el corazón del hombre, ¿sí? Es como algo en la mente, ¿sí? Y es donde está como el alma, ¿sí? Como si estuviera cautiva, mendigando como esa falta de identidad, porque al no acercarse de pronto a Dios, ¿sí? Al no tener una vida con propósito, entonces les gusta como tener esa autocompasión, como, sí, como sentirse de que nadie los quiere, que como esa falta de interés. Yo he tenido, pues he convivido con alguien, tengo un familiar mío, o sea, un hijo, mejor dicho, que está viviendo esa situación, es mi hijo mayor. Él fue criado pues, con amor de madre, pero del padre no. Fue criado en principios, todo, pero él por el tema de las drogas, la rebeldía, muchas cosas no hemos podido con él, la verdad, pero pues yo sé que Dios tiene un propósito en la vida de él, las promesas de Dios están, pero eso es un tema de verdad mental, iniquidad y también un tema de cautividad, ¿sí? De su mente, ¿sí? Como que quisieran salir, pero no pueden, ¿sí? O sea, es algo complejo que solo se puede, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, porque pues hay muchos que pueden intentar con fundaciones, con amor de la familia, con, mejor dicho, con todo y todo, ¿sí? Hasta medicamentos, porque hoy en día también lo pueden tratar psicológicamente en una clínica de reposo, lo que sea, pero realmente yo digo que solo el Espíritu Santo puede hacer libre a la persona, pero si la persona lo quiere, ¿sí? Muy Realmente, bien, muy ¿sí? bien. Bueno, vamos a cortar esta llamada y entramos en el mismo link. ¿Listo? Record y listo. Bueno, Santiago, señora, yo acabé de entrar, pasó algo diferente que me perdí porque esto está como molestando y acabé de entrar. tranquila, apenas vamos a empezar. Ok, ok. Bueno, muy bien. No, pues ya, sino que como sacó a todos. Te escuchamos entrecortado. ¿Qué me nos decías? No, ya, Santi, tranquilo, es que como me sacó, me tocó volver a entrar a Zoom y esto, entonces dije, pensé que me había perdido algo, pero no te preocupes, ya estoy aquí como Listo, bien. bienvenida. Muy bien. Entonces, todos tenemos un lugar. Todos tenemos esa sillita supremamente cómoda, con un espaldar delicioso. Tenemos un lugar en donde, en el reino de Dios. Dice que Jesús se fue a prepararnos morada. Entonces, imagínense cómo será su recámara allá en el reino de los cielos. Cómo será su habitación, cómo será su apartamento, cómo será el lugar donde Dios lo va a poner. Allí, en ese lugar. En ese reino de Dios estamos y todos somos bienvenidos. Somos importantes y bienvenidos. Todos. Completamente todos. Y vamos a hablar de unas palabras claves. Son tres. Una es diversidad. ¿Qué es diversidad? ¿Quién quiere comentarnos qué es diversidad? Diversidad, coexistencia de cosas o cualidades distintas, dispares o similares, o cualidades diversidad. Existen diferentes formas. Diversidad. Entonces, ¿qué es para ustedes diversidad? Según lo que dice ahí, ¿cómo podrían ustedes asociarlo? Pero porque está fuera de la fábrica, fuera de... Uy, no todos. A ver, Daniela, cuéntanos, ¿qué es diversidad? Bueno, para mí la diversidad es que
¿sí? Ahí dice la palabra la coexistencia de dos cosas que son diferentes entre sí, o sea, que tienen características, emociones, temperamentos, gustos diferentes y que ambas coexistan y convivan entre ellas. Y pues digamos que es necesario, por eso Dios nos hizo diversos para la complementación. Muy bien. ¿Y un ejemplo cuál podría ser? Un ejemplo de cosas diversas, no sé, puede ser una relación, por ejemplo. Ujú. Por lo general se tiende a pensar que un temperamento un poquito pasivo con uno que es un poco más fuertecito, pues tienden a complementarse bien, o no sé qué más. Por ejemplo, en las amistades, por lo general, entre los amigos sí tenemos cosas en común, pero tenemos nuestras diferencias. Y en parte eso es bueno, o sea, nos hace como aprender el uno del otro. Muy bien. Muy bien. Entonces, es una coexistencia, y como lo decía Daniela, es una relación. Puede ser también, se puede también mostrar como si fuera una familia. Entonces, hay disparidad. No son iguales, tienen cosas similares, pero tienen una convivencia. Sí, como por ejemplo Santiago en la familia, cada quien es un mundo diferente. Cada Exactamente. quien tiene su forma de pensar, su forma de ser. O sea, como los deditos de las manos que muchas cosas veces le comparan a uno. Mire, todos los dedos de las manos no son iguales. Entonces, así igual en la familia. Pertenecen a un mismo grupo, a un mismo núcleo, pero cada quien tiene su mundo, su forma de ser, Ujú. su Somos forma de humanos, actuar. pero somos diferentes. Entonces, todos ¿Señor? somos diversos en funciones. Todos somos diversos en funciones. Diferentes funciones, funciones específicas, con ciertos objetivos, pero somos uniformes en valor. Esto es algo que debe estar en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que debe entrar en lo más profundo de nuestro inconsciente, subconsciente y consciente, para poder entender que todos somos diversos en función, pero uniformes en valor. Ahora, otra palabra que vamos a ver el día de hoy, gentil. Todos los pueblos, ¿qué es un gentil? Es aquel que está fuera del pueblo de Israel. Son todos los pueblos excepto la nación de Israel. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre judío e israelita? ¿Tú nos habías dejado, Santiago, averiguar la diferencia entre sacerdote y levita, creo que fue? Ah, ¿sobre qué? Sobre Sobre la tarea pasada. del buen samaritano. Sí, ¿Ah? ahorita lo hablamos. Creo que Daniela envió un enlace de un tema y quiero que ahorita de pronto ella nos pueda comentar sobre ello. Pero entonces, esta pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Israel o israelita, perdón, y cuál es la diferencia entre judío? Uy, no todos. Pues los israelitas son bíblicamente el pueblo de Dios, ¿sí? Y tengo entendido que después de David, en el gobierno de Salomón, se dividió el pueblo, en el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Entonces, me imagino que de ahí vienen las dos cosas. El pueblo de Judá, de ahí viene lo que lo llamamos ahora el judaísmo, que pues tiene que ver, o sea, como te dijera, sí tiene que ver con la Torá, con todo lo de la ley, sí, todo lo de la ley. Pero hay otros israelitas que no son judíos, ¿sí? O sea, que con el tiempo dejaron de ser judíos y bueno, empezaron de pronto a ser cristianos o alguna otra religión.
Pues es lo que se me viene así a la cabeza. Ok, listo, Como otra para persona. opinar. Pues es que como tal tengo entendido que Israel, o sea, en ese momento Jacob tuvo pues 12 hijos y cada uno correspondía a alguna tribu y ahí estaba la tribu de Judá. Digamos que sí, Israel como tal, pues es Israel y Judá de alguna u otra manera pertenece ahí. Lo que pasa es que cuando uno dice judío como tal es que profesa la religión del judaísmo, ¿no? Por lo general lo que uno tiende a diferenciarlos, que es similar a lo que decía mi hermana. Bien. ¿Quién más quiere aportar? ¿Nadie más? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre judío e israelita? Israelita es aquel persona que tiene la ciudadanía de Israel. ¿Cómo decir colombiano? Colombiano es todo aquel que tiene la ciudadanía de Colombia. Judío es todo aquel que profesa la religión judía. ¿Cómo decir el cristiano acá en Colombia? Cristiano aquel es el que profesa la religión cristiana. Ustedes recuerden, no todos los israelitas son judíos y no todos los judíos son israelitas. ¿Cómo decir? No todos los colombianos son cristianos y no todos los cristianos son colombianos. ¿Sí vimos la diferencia en esos dos términos? Sí. ¿En serio? ¿Listo? ¿Todos claros? Sí, señor. Listo. Muy bien. Nación. Entonces, hay un término griego del Antiguo Testamento, que lo podemos observar ahí, y habla de que ese término significa grupo familiar, tribu y clan, o clan. Y lo podemos ver reflejado, como lo decía Daniela, en las tribus que estaban compuestas por los hijos de ¿quién? De Jacob, o de Israel. Son tribus, son grupos familiares. Y eso empezaban a formar naciones. Entonces, una nación es un grupo familiar, una tribu, un clan. Pero en el Nuevo Testamento ya viene otra forma de verlo. Y es una raza, un pueblo, un grupo étnico. Entonces, es importante que estos dos términos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se pueden confundir con el significado moderno de nación. Porque ahora el significado moderno de nación tiene que ver con un estado. Hablan entonces de una nación al presidente de la nación. Ok, nación, un estado, tiene una constitución. Ok, no. Aquí nación, bíblicamente, habla de un grupo étnico en el Nuevo Testamento, o un Yo pueblo. tengo una biblioteca solo que pesa 100 gigas y no lo voy a En el instalar. Antiguo Testamento lo habla como que, a ver, ¿quién recuerda? ¿Tribu o clan? Como tribu o clan, muy bien, o como un grupo familiar. Entonces, por esa razón, cuando yo leo la Biblia, tengo que buscar el sentido a lo que me quiere dar y entender el texto. Y no puedo yo tomarlo a la ligera, ni tomarlo a mi vocabulario. Creo que es un video. Debo buscar más allá sobre que lo mismo que estamos decir haciendo, el texto. solo que Muy bien, entonces dice la palabra en Gálatas 3:26 al 28. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Quiero que entonces, por favor, dice Daniela que se escucha un ruido en el fondo. Miremos a ver quién tiene el micrófono activado. Vamos acá a silenciar todos. ¿Listo? Muy bien, ya silencia todo el mundo. Entonces, dice así. Leo nuevamente el texto. Ustedes han confiado en Jesucristo
Y por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Entonces vamos a analizar este texto, pedazo por pedazo. Ustedes han confiado en Jesucristo. ¿Qué significa esta primera frase? Entonces recuerden que mi fe empieza primero en una convicción. Y antes de una convicción viene un conocimiento. Entonces, sé lo que una persona cree porque se ha documentado, ha leído y tiene certeza de lo que está leyendo es real y vivifica su vida. Y como eso lo está alimentando, empieza a confiar y a creer. Entonces, primero que todo, para uno realmente creer en Jesucristo, debo yo conocer. Conocer cuál es el plan, quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, para qué vino Dios al mundo, para qué vino Jesús al mundo, por qué estoy aquí y para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Debo empezar a conocerlo. Y cuando empiezo poco a poco a conocer, empiezo a confiar. Y bueno, ahora vamos al segundo pedazo. Y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Entonces, yo me posiciono como hijo de Dios cuando confío. Y confío cuando conozco. Entonces, el hilo es así. Conozco, confío y me convierto en hijo de Jesucristo. Así debo empezar, así es el hilo. Entonces, yo empiezo a confiar, me convierto porque confieso, acepto a Jesús en mi corazón y luego viene el hacer. Porque cuando fueron bautizados, ¿y qué es el bautismo? El bautismo es la manifestación pública de mi fe. Entonces, primero que todo me convierto en hijo de Dios. Mire este texto tan enriquecedor. Me convierto primero, cuando confío, conozco a Jesucristo, me convierto en hijo de Dios. Pero cuando me bautizo, o sea, cuando manifiesto con mi actuar, me ligo a Jesús, me uno a Jesús. Y ahora voy a empezar a actuar como Él. Entonces vemos un hilo. Primero conozco, confío, me convierto en hijo de Dios, luego manifiesto públicamente que soy cristiano o que conozco a Jesús por medio del bautismo. En ese momento me uno a Cristo y empiezo a actuar como Él. Ahora, así que no importa si son judíos o no lo son. ¿Por qué Pablo escribe a los Gálatas esto? ¿Quién quiere responderme? ¿Por qué le dice, así que no importa si son judíos o no lo son? ¿Por qué creen? A ver. Quiero que hagamos un exégesis de ese texto. Ahí está hablando de diversidad, ¿no? De que, digamos, así sea hombre, mujer, esclavo, libre, todos somos iguales para Dios, ¿no? O sea, que somos distintos, pero que en Cristo somos iguales, ¿sí? O sea, no importa la posición que tengamos, si seamos ricos, pobres, si seamos esclavos o libres, ¿sí? Todos hacia el Señor nos hace uno en Cristo Jesús, para que Él Gracias. Continúa, tranquila. Ay, qué pena, pensé que... Entonces, Él nos hace uno para que nosotros, o sea, ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo vive en nosotros, nosotros empezamos a actuar como Jesús actuó. Entonces, Él empieza a moldear nuestro carácter, nos empieza a enseñar la humildad. Entonces, cuando, digamos, uno se ve enfrentado en la vida real, porque pues no puede decir, no, yo soy cristiano, asisto a la iglesia,
pero dependiendo cómo yo actúe, es que voy a reflejar si he nacido de nuevo o no, ¿sí? Entonces, cuando Cristo vive entre nosotros, aunque nosotros, siendo cristianos, vivamos con Él, oremos, ayunemos, igual somos imperfectos y también seguimos cometiendo errores. Cuando nosotros caemos en algún pecado o algo pasa en nuestras vidas, el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos confronta, ¿sí? Él habla a nuestra conciencia. Entonces uno se da cuenta y empieza a enderezarse, a darse cuenta con la palabra. Es como si la palabra fuera el espejo de uno y le dijera qué está haciendo mal, ¿sí? O sea, ¿cómo actuaría Jesús frente a esta situación? A veces uno no piensa para actuar, ¿sí? Entonces a veces hace uno cosas y después como que viene y le recuerda al Espíritu Santo la palabra cómo actuaría Jesús en esa situación. Entonces el Señor le empieza a enseñar a uno que uno debe moldear su carácter, que debemos vivir, ¿sí? Ser humildes, mansos de corazón, no ser agresivos si otra persona nos agrede, decir a los que nos maldicen, ¿sí? Porque el Señor empieza a cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Es más, cuando Él andaba con sus discípulos, cuando Pedro lo negó, empezaron a decirle, él es de Él porque habla, ¿sí? Habla como ellos, ¿sí? Hasta su lenguaje cambió, ¿no? Entonces el Señor nos empieza a cambiar nuestro lenguaje, nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, ¿sí? Porque empezamos a nacer de nuevo y somos uno en Cristo. Muy bien. Entonces, aquí lo que hablaba Mónica es diversidad. No importa la condición, no importa de dónde vengamos, no importa quiénes somos, no importa. Recuerden que si miramos el libro de Gálatas, es un pueblo que está dividido, porque no saben si obedecer lo que hizo Jesús o lo que dice la ley. No saben. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, voy a escribir una carta a ellos para que ellos puedan entender que no importa si son judíos o no lo son. No importa si son circuncidados. Recuerden ese término. Que Dios le habló a su hijo, a su gran amigo, ¿quién? A Abraham. Le dijo, circuncida. Todo aquel que va a entrar a tu nación, a tu clan. Circuncídalo. Entonces, judíos circuncidados. No importa si son circuncidados o no. O si son esclavos o son libres. O si son hombres o si son mujeres. Recuerden que en ese tiempo no es como ahorita que el hombre y la mujer, aunque a pesar aún hay machismo, pero en este tiempo era mucho más marcado. Entonces, es importante entender que no importa la condición. Si estamos unidos a Jesús, y recuerden el texto anterior, ¿cómo me uno a Jesús? Bautizándome. No importa de dónde vengo, pero si conozco, confío, me convierto en hijo de Dios, me bautizo y empiezo a unirme a Jesús, no importando de dónde vengo, voy a empezar a actuar como Él. Entonces, es fundamental que en la diversidad, hombre y mujer son diversos, son diferentes en sus funciones. Genéticamente hay una diferencia, corpóreamente hay otra diferencia, y también en sus funciones hay diferencias. Pero hay una unidad entre los dos, que son a imagen de Dios. Y lo vemos en Génesis, que lo dice. Dios los creó a imagen de Dios, a imagen de Él. Y si están a imagen de Él, tienen una bendición especial. Y vamos, si esto me abre, a Juan 3:16. Quiero que alguien por favor lo lea. ¿Quién no va a leer? Amén.
Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Muy bien. ¿Cómo podrías entender ese texto? Respecto a lo que estamos hablando. ¿Cómo lo interpreto con lo que estamos hablando? ¿Y cómo lo podrías asociar? Pues lo asociamos en que para ser hijos primero tenemos que creerlo, ¿sí? Y él vino con un propósito, ¿sí? O sea, él vino como hijo, como el único hijo de Dios, vino aquí a la tierra, ¿sí? Él vino con un propósito, ¿sí? Y ahí mismo está diciendo cuál fue su propósito, ¿sí? Que todo el que creyera en él, pues no iba a morir. Nosotros si creíamos en él, íbamos a tener una eternidad con él, ¿sí? Entonces, lo que hablamos aquí, que aunque seamos hombre o mujer o seamos diversos, como hijos, tenemos un plan, tenemos un propósito, así como él lo tuvo. Muy bien. Entonces, hay una palabra supremamente clave en este texto, y es todo. Todo aquel que crea en Jesús no morirá, sino que tendrá, ¿qué tendrá? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, es esencial entender. Dios amó a la gente. A toda la gente la ama. A todos. Porque es un papá. Y un papá independiente de su hijo como esté, lo va a amar. Pero entonces él tiene unas puertas abiertas para que todo aquel que crea en él no muera. Y esto aquí habla, por ejemplo, de Génesis 22, 17. Lo conectamos. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Es gratuito. Es una invitación. Es algo que Él quiere. Pero debe nacer del corazón. Todo aquel que desee en su corazón. Y recuerden el corazón cómo está compuesto. Compuesto por pensamientos, por emociones y por acciones. El corazón es fundamental. Y lo hablamos, y lo hablábamos el semestre pasado, y lo habla la Biblia. Del corazón emana, viene la vida. Entonces todo lo que entra en nuestras vidas pasa por nuestro corazón. Las palabras, el noticiero, la novela, la canción, pasa por nuestro corazón. Y eso lo va o contaminando o alimentando. Entonces, todo aquel que desee en su corazón, o sea, que decida, recuerden que no es un sentimiento primero, es una decisión. Decido decir, bueno, hoy quiero conocer a Jesús, hoy quiero entrar más en intimidad con Dios y quiero pertenecer a ese reino. Todo aquel que haga eso, bueno, puede acceder a él, no importando la condición. No importa la condición. Entonces, el reino de Dios se caracteriza por una política de puertas abiertas. Y está abierto a cualquiera que ponga su fe en la persona y obra de Jesús. Entonces, quiero que ustedes puedan imaginar un hombre que está débil, cansado, y entonces ve al frente su futuro y su presente. Entonces, el hombre está cansado, herido, y al frente hay como dos esferas. Una es el presente y la otra es el futuro. Esas dos esferas son las intenciones de Dios para el hombre, lo que Dios quiere. Pero resulta que se interpone entre el hombre y esas dos esferas, se interpone ¿qué? Una pared. Y esa pared se llama el pecado.
el pecado. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia tiene que ser como aquellos extranjeros que ayudaron a los intocables, que estaban dispuestos a colaborar, que estaban dispuestos a servirles, a decirles, aquí estamos, y queremos que se sientan acompañados, queremos que no pierdan la esperanza, sino que al contrario, tengan fe. Entonces, esa debe ser la iglesia, esa debe ser tú y yo. Eso debemos ser nosotros. Esas personas que sirvamos como una ventana, como un vidrio en el pecado, porque el pecado no se va a poder derribar completamente. Recuerden lo que hablábamos en la cosmovisión correcta. El pecado no se va a ir 100% de las personas, no se va a ir 100% de este mundo. Tenemos que empezar a convivir con el pecado y poder tomar de las riendas las tentaciones para no dejarnos caer. Entonces, en medio de ese pecado debe haber una ventana, un cristal, que pueda permitir al hombre ver las intenciones de Dios para el presente y para el futuro. Entonces, cada uno va a hacer un cuadrito. Aquí vamos a hacerlo nosotros. Creo que se nos va a cortar esto. Vamos a hacer entonces un cuadro. ¿Todos me oyen? Sí, Santi. Sí, Santi, sí te oigo. Listo. Creo que se nos va a cortar la reunión otra vez. Volvemos a entrar. Sí, paremos esta y entramos nuevamente. ¿Listo? El mismo link, ya saben. Cada uno va a cerrar sus ojos y va a orar. Va a pedirle al Padre Celestial que su misericordia y su poder descienda en todos nosotros. Porque somos sal en esta tierra, somos sal en este mundo y estamos llamados a expandir el reino de Dios. Entonces cada uno va a cerrar sus ojitos. Va a cerrar sus ojos y va a empezar a decirle al Señor, envuélveme en ti. Está hablando con Diego de Santiago, no escucho nada. Aquila, con K. Si quieres con dudas o medir, le ponemos. No, pero el correo es las ustedes de amor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en
Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón
Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, entonces, si Dios lo permite, nos veremos en 8 días. No sé qué les pareció esta plataforma. O volvemos otra vez a Meet. Sí, yo creo que mejor Mito. Listo, entonces a partir de 8 días, otra vez Meet. Quería que miráramos nuevamente esta plataforma, pero realmente 40 minutos es muy poquito para nuestra clase. Entonces, otra vez a sus correos les va a llegar la invitación de Meet. Bueno, un abrazo muy especial. Espero que puedan estar compartiendo en sus grupos pequeños videos, actividades, curiosidades. Alguien por aquí que nos iba a compartir una receta de hacer torta no llegó. Entonces, seguimos esperándola. ¿Alguien quiere hacer un aporte adicional? Santiago, una pregunta. Yo envié mi tarea de la lectura del libro del apóstol. ¿Sí viste si está? Ya te la miro de una vez. Es que no quiero que me pase lo que me pasó ¿te acuerdas de lo que hicimos hace 8 días en la clase? Y después me aparecía que no envió, que no hay tarea, y yo, ¿qué es esto? Lo que pasa es que la próxima vez que hagamos un taller o que envíes una tarea de los formularios de Google, es importante que en Classroom des tarea entregada o completada. ¿Listo? Para que te aparezca. Igualmente yo no me fijo en el tiempo que se da entregada la tarea en Classroom, sino el tiempo que ustedes entregaron la tarea en el formulario. A ese yo me fijo más. ¿Listo? A ver, miren. Ajá. Nubia, acá está Nubia. La del apóstola del capítulo 7. Sí, aquí está. Ah, bueno. ¿Y del reino inconmovible qué hacemos de ahí? ¿Tú nos envías algo? Ya miramos de una vez que del reino inconmovible no vamos a hacer taller. Ya aquí lo hicimos, hablamos. Ajá, ajá. ¿Listo? Habíamos quedado Es que que... los talleres del reino lo vamos a hacer en clase. ¿Listo? En clase sí, es mejor, es mejor. Para no estar con tantas cosas en el día. Entonces, mañana entregamos el capítulo 7 del libro del apóstol. Hoy cierro notas. Hoy voy a calificar todo y cierro notas. Y el 22 de mayo, que es un viernes, a las 23:59, tenemos plazo para entregar el capítulo 8 del libro del apóstol. Ya nos quedan 2 capítulos. Estamos en la sesión 6. También nos quedan 2 capítulos. Entonces, yo creo que nos veremos 2 veces más. O inclusive 3. Inclusive yo creo que unas 3 o 2 veces más. Y terminamos nuestro libro del reino inconmovible. ¿Listo? Un abrazo. Dios me les bendiga. Nos estamos entonces hablando.